Maseje Nedarim Daf Peizain Amudalef 87a, pero comenzamos las últimas 7 líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah: Nadra ishto vesavur shenadra bito. Nadra bito vesavur shenadra ishto. Nadra benazir vesavur shenadra bekorban. Nadra bekorban vesavur shenadra benazir. Nadra miteenim vesavur shenadra mina anavim. Nadra mina anavim vesavur shenadra mina teenim. Arez de yahazor veyafer. Dice la Mishnah lo siguiente: ¿qué pasa si un hombre le hace una revocación a su mujer de una promesa que realizó, pero de manera equivocada? Por ejemplo, dice la Mishnah varios ejemplos. La mujer realizó una promesa y cuando su esposo se enteró de la promesa, pensó que el que hizo la promesa, ¿quién fue? No su esposa, sino su hija. Y vino y revocó la promesa, pensando que era su hija el que realizó la promesa. O que la hija fue la que realizó la promesa en realidad. Y cuando el hombre se enteró de la promesa, pensó que ¿quién fue el que realizó la promesa? La esposa. Y revocó la promesa. Próximo ejemplo. O que la mujer realizó una promesa de que va a ser nazirá, que va a ser nazir, ¿sí? Y cuando el hombre se enteró de la promesa, pensó de que la promesa que hizo es de una promesa regular, que esto está prohibido para mí como corbán, pero nada que ver con nazir. Y al dadze, y sobre eso hizo la revocación. O viceversa. La mujer hizo una promesa, o su hija, respecto a algo que está prohibido para ella como un corbán, y cuando el hombre se enteró de esto, pensó que la promesa era de nazir. O próximo caso, la mujer realizó una promesa de que no va a tener provecho de higos, y cuando el hombre se enteró de la promesa, pensó que la promesa era que no iba a tener provecho de las uvas, y revocó la promesa pensando así. O próximo ejemplo, la mujer realizó una promesa de que no va a tener provecho de las uvas, y el hombre, cuando se enteró de la promesa, pensó que la promesa que realizó la mujer era que no va a tener provecho de los higos. Y sobre eso vino y hizo la revocación. En todos estos casos, ¿sirve la revocación que hizo o no sirve la revocación que hizo? Dice la Mishnah, no sirve la revocación que hizo. ¿Por qué? Porque ya que fue una revocación pensando que fue un tipo de promesa sobre otra persona que no era la que era, por eso la revocación no sirve y tiene que volver a revocar la promesa cuando se entera la realidad sobre qué persona fue o qué tipo de promesa fue. O sea, básicamente vemos aquí en la Mishnah que hafará, que una revocación de manera equivocada no es una revocación correcta e idónea. Dice la Gemara, le membra de Yani Ota Davkau. Dice la Gemara de la primera parte de la Mishnah, que vemos en la primera parte de la Mishnah, los primeros ejemplos, que si la mujer hizo una promesa y el hombre revocó la promesa pensando que que era su hija, o la hija hizo la promesa y el hombre revocó la promesa pensando que era su esposa. En ese caso nos dice la Mishnah de que el hecho que el hombre se equivocó y no sabía quién fue el que hizo la promesa, no sirve la revocación. Dice la Gemara, aparentemente, ¿dónde lo aprendemos? De la parashá de Nedarim. En Nedarim está escrito Yani Otah. Otah, ella. O sea, que el hombre tiene que saber quién es ella, quién es la que realiza la promesa. ¿Sí? O sea, que él entiende, el Taná de nuestra Mishnah, y cuando está escrito Otah en la Torah, es Dafka, es una palabra precisa. Otah, tiene que saber quién es ella. Si no sabes quién es ella, no sirve. Dice la Gemara, pero ese sí tengo un problema. ¿Por qué? Veja gabe keraim dichtiv al dichtiv al Shaul ve al Yonatan beno. Betania ambrulo metavi vekara vejarkach nitza beno yatzai de keria. Dice la Gemara, pero tengo un problema, porque si tú me dices que las palabras que la Torah dijo siempre son precisas y exactas, tengo un problema. Acabamos de ver nuevamente que Otah, tenemos que decir que el Taná de nuestra Mishnah aprende que Otah es preciso y por eso tiene que saber quién es esa mujer, si es la mamá o la hija. Pero si es así, tengo un problema. ¿Por qué? Porque respecto a cuando alguien se tiene que rasgar la ropa por un muerto, ¿sí? Uno de los abelim, que se rasga la ropa, se rompe la ropa, ¿dónde se aprende del versículo que está escrito en Shemuel Bet? Está escrito que David hizo quería al Shaul ve al Yonatán, sobre Shaul, ¿sí? Y sobre Yonatán, ¿sí? Y está escrito dos veces, no está escrito al Shaul ve Yonatán, sino al Shaul ve al Yonatán, sobre Shaul y sobre Yonatán. No está escrito sobre Shaul y Yonatán, sino sobre dos veces. Y de ahí se aprende la halajá, de que no puedes hacer una cría para dos muertos a la vez. O sea, también se murieron dos cercanos a uno, Barminan, ¿sí? Uno no puede hacer una quería para dos, sino tiene que hacer dos querías porque está escrito sobre Shaul y sobre Yonatán. Vemos que hay que hacer dos. Pero de todas maneras está escrito sobre la halajot de quería. ¿Qué pasa si le dijeron a una persona, se murió tu papá?
Y él, a raíz de eso, vino y se rasgó la ropa. Y después se enteró que en verdad no se murió su papá, sino ¿quién se murió? Su hijo. ¿Sirve la quería que hizo o no sirve la quería que hizo? Dice la baraita, sirve la quería que hizo. Dice la Gemara, pero si tú me dices que las palabras que el versículo dice son precisas y exactas, o sea, aquí está escrito al Shaul ve al Jonatán, lo cual te insinúa que la quería tiene que ser sobre Shaul únicamente, o sobre Jonatán, tienes que saber sobre quién lo estás haciendo. Entonces, ¿cómo puede ser que aquí la baraita me dice que una persona que hizo que escuchó que su papá murió, hizo la quería a raíz de eso, y después se enteró que su hijo fue el que murió, sirve la quería que le hizo a su papá, que en verdad era incorrecta, sirve para el hijo? ¿Cómo puede ser? Si tú me dices que cuando la Torah te dice una palabra es algo preciso y exacto, pues no debería servir, tiene que ser de la misma manera que tú aprendes en el tema de Nearim, Otá, que es una palabra precisa y tienes que saber quién fue la que realizó la promesa. Aquí también para quería debería de ser que tienes que saber quién fue el que murió, y la quería tienes que saber cuando la haces tienes que saber quién fue el que murió, y si no sabes no sirve. Dice la Gemara, hambre lo kashia, habestam, veha bemefaresh. והתניא, אמרו לו שמת אביו וקרא ואחר כך נמצא בנו, לא יצא ידי קריה. אמרו לו שמת לא מת, וכסבור אביו הוא וקרא ואחר כך נמצא בנו, יצא ידי קריה. Dice la Gemara, es diferente. Hay una diferencia. Va a depender en lo siguiente, dice la Gemara. La baraita que dice que cuando una persona hace una quería equivocadamente sobre su papá y en verdad no era su papá sino su hijo, nos dice la baraita, esta baraita que acabamos de ver que sirve. ¿Sabes por qué sirve? Porque al principio, sí, le dijeron un segundito, es cuando le dijeron que murió un familiar tuyo. No le dijeron que murió su papá, murió un familiar tuyo. Y él equivocadamente pensó que ¿quién era ese familiar? Su papá. Y después se enteró que es su hijo. En este caso, ya que nunca le dijeron claramente de qué fue su papá, y cuando él hizo la quería pensando que era su papá, no era algo con certeza, sino él pensaba que era así, cuando viene y después se entera que es su hijo, sirve la quería. ¿Por qué? Porque nunca le dijeron claramente de que era su papá. A diferencia del caso de nuestra Mishnah, es que cuando le dijeron claramente, tú, de manera equivocada, pero le dijeron, mira, tu esposa hizo la promesa. Y en verdad la había hecho su hija, o viceversa. Tu hija hizo la promesa y en verdad al revés. Ahí, cuando él vino y revocó la promesa, hizo la revocación con seguridad y con certeza, pensando de que lo hizo su esposo o su hija y en verdad no era así. Ahí es cuando decimos de que no sirve. Entonces, repito, hay una diferencia. ¿De qué manera se equivocó? Si él pensaba que era el papá el que murió, si él pensaba que era la esposa la que hizo la promesa e hizo la revocación o hizo la quería, y al final se dio cuenta que no sirve. Porque de por sí nada más pensaba, no es que alguien le dijo algo claro. Pero si le dijeron claramente una equivocación, si le dijeron, mira, el que se murió fue tu papá, y en verdad no se murió su papá, pero se lo dijeron así. O la que hizo la promesa fue tu esposa, y en verdad no era así, se lo dijeron claramente, y a base de eso hizo la revocación, hizo la quería, es que decimos de que no va a servir, y ese es el caso de nuestra Mishnah. Sigue siendo, y la Gemara trae una baraita que efectivamente en la baraita está escrito que si le dijeron a una persona, se murió tu papá, se lo dijeron claramente, hizo la quería y después se enteraron que no era el papá, sino era el hijo, no sirve. ¿Por qué? Porque dijeron claramente que se murió su papá. Sin embargo, si le dijeron, se murió un familiar tuyo y él pensó que era su papá e hizo la quería y al final se enteró que era su hijo, en este caso sí va a servir porque no le dijeron claramente que era su papá y por lo tanto la quería en este caso sí va a servir, como la diferencia que acabamos de decir. Esa es la primera explicación para poder responder la contradicción. Entonces, esta es la primera explicación. Bien, la Gemara trae una segunda explicación. Rabashé Amar, kan betoch que dibur, kan leachar que de dibur. Hade kamar tiatzai de quería shenitzabe, no, betoch que dibur, hade amar tiatzai de quería leachar que de dibur. Dice la Gemara, bueno, vamos a explicar esta parte, después seguimos. Dice la Gemara, Rabashé hizo otra explicación. La baraita, la primera baraita que vimos, ¿sí? No la segunda que trajimos prueba para la respuesta anterior, sino la primera baraita que vimos, que mencionamos que la persona que hace una quería de manera equivocada, ¿sí? Pensaba que era su papá y al final hizo quería y después se enteraron que era ¿quién? Su hijo. ¿Qué nos dice la baraita? Sirve la quería. ¿Saben qué caso está hablando? Cuando se enteró de la equivocación de inmediato después de la quería. Toque de dibur. ¿Qué es toque de dibur, León? De inmediato, 1 segundo y medio después de la acción. Hay una regla, una halajá en todas las leyes judías, que cuando una persona tiene una equivocación o hace algo posterior, pero dentro del segundo y medio, dentro de toque de dibur, o sea, de inmediato, es como si fuera que lo hizo a la vez. Sí, Shalom Aleja Repio Mori, correcto, lo que toma saludar. Entonces, por ejemplo, una persona está diciendo una verajá y se equivocó, toque dibur puede arreglar y no pasa nada.
¿Sí? Se dice Rabashé, la baraitá que mencionamos, la primera baraitá que mencionamos que dice que efectivamente una persona que se rasga las ropas, ¿sí? Pensando que su papá fue el que se murió y al final se entera que ¿qué? Que su hijo fue el que se murió. ¿Sabes por qué está escrito que sirve? Porque está escrito que cuando se enteró que en verdad su hijo fue el que se murió, después de la quería, después que se rasgó las ropas, de inmediato después. Entonces, como si fuera que en el momento de la quería ya lo sabía y por lo tanto sirve. Sin embargo, en la Mishnah que nos dice que cuando el hombre va a revocar y pensaba que era la esposa y al final era la hija o viceversa, ahí no sirve. ¿Sabes por qué? Porque ahí está dando en un caso que pensaba que era la esposa, revocó y después de Tosque Dibur, no de inmediato, sino mucho después, se enteró que era su hija o viceversa. Por eso decimos de que la revocación no sirve. ¿Sí? Así nos dice, un segundito. Sí. Y la Gemara sigue explicando que la segunda baraita que vimos, ¿sí? La segunda baraita que vimos que dice que cuando, que fue la que trajimos como que prueba a la primera explicación, que dice que cuando le dijeron claramente, así está escrito en la baraita, y que cuando le dijeron claramente a la persona, se murió tu papá, no le dijeron se murió un familiar, sino se murió tu papá, y él se rasgó la ropa a raíz de eso, y después se enteró de que era quién, de que era su hijo, que dice la baraita, no sirve. ¿Qué está hablando en ese caso? También está hablando en un caso que lo hizo después, no de inmediato, sino leajar que de dibur, no toque de dibur, sino leajar que de dibur, y por lo tanto no va a servir esa quería que hizo. O sea, según esta explicación, la diferencia va a ser si cuándo se dio cuenta del error, toque de dibur o no toque de dibur, según esa explicación. Dice la Gemara, tengo una prueba a favor de esa explicación. Beatania, mishesh lo jole betoch beto venitralef, vejimdume shemet, vekara vejar kachmet, lo yatzae de quería. Amar Rabbi Shimon ben Pazia, Amar Rabbi Yoshua ben Levi mishum bar kapara, lo shanu el shemet leachar que dibur, aval betoch que dibur dami. Dice la Gemara, tengo una prueba a favor de esto. ¿Por qué? Porque está escrito en la baraita una persona que tenía un enfermo dentro de su casa y de repente el enfermo se desmayó y se estaba quedando sin, uno pensó, y él pensó cuando se desmayó que se murió. Y de inmediato apenas se desmayó y pensó que se murió, ¿qué fue lo que hizo? Agarró y hizo ¿qué? Quería. Y después se enteró que no estaba muerto en ese momento, sino se murió solo después. Dice la baraita, no sirve la quería que hizo, porque la quería que hizo cuando la hizo, cuando todavía estaba vivo. Viene Rabbi Shimon ben Pazia, en nombre de Rabbi Shimon ben Levi, en nombre de Capará, y explican y dicen que todo esto que no sirve la quería es únicamente cuando murió después de que de dibur. Pero si murió de inmediato, ¿sí? Después, toque dibur, después de que hizo la quería, ahí la quería sí va a servir. Vemos, dice la Gemara, como la misma idea que mencionamos antes, que mencionó antes Rabashé, que cuando es que de dibur, siempre aunque sea después, no hay ningún problema, y por eso lo que dijo Rabashé es correcto, que si se enteró de la equivocación, toque de dibur, o sea, aunque el momento de la quería lo hizo de manera equivocada, con pensamiento equivocado, pero ya que se enteró de inmediato después, siempre cuando es toque de dibur, sí va a servir y sí va a funcionar. Y la Gemara trae una alajá, veilgeta toch que dibur dami, chutz mi megadef, veobed avodat kochavim, umekadesh, umegaresh. Dice la Gemara, la alajá es que siempre, cuando uno hace algo, toch que dibur, cuando uno hace algo de inmediato, después de una acción, o después de una palabra, y lo corrige o algo por el estilo, toch que dibur, siempre cuando es dentro de ese segundo y medio, es como si fuera que se hizo de manera adecuada, menos en 4 casos. Cuando una persona que maldice a Shem Barminan, que también si se retracta toque de dibur, lo hecho está y tiene pena de muerte, primer caso. Segundo caso, una persona que le dice una idolatría, tú eres mi Dios, aunque se retracte toque de dibur, no va a servir ese retracto y va a tener pena de muerte. Tercer caso, una persona que hace kiddushin a una mujer, o sea, una persona que consagra a una mujer para propósitos matrimoniales, también si toque de dibur inmediato después se retractó, ya no sirve. E igualmente una mujer o un hombre que megaresh, un hombre que divorcia a una mujer, que también si toque después del divorcio se retracta, no sirve ese retracto y la mujer efectivamente queda divorciada. Pero aparte de estos 4 casos, siempre tomamos en cuenta la regla de toque dibur, y si es dentro de un segundo y medio, decimos que sirve el retracto, que es como si fuera que se hizo bien, como mencionamos anteriormente. Sigue diciendo la Gemara trae una Mishnah. Ambra kunam te'enim ve'anavim elu she'ani to'emet, ki em la'te'enim kulo kayam. Efer la'te'enim eno mufarat she'afer af la'anavim. Ambra kunam te'ena she'ani to'emet ve'anava she'ani to'emet, hare elu she'nedearim. Dice la Mishnah lo siguiente. Una mujer que realiza una promesa y dice, hago una promesa que no voy a probar ni higos ni uvas. O sea, la misma promesa incluye los dos. Si viene el papá o la pareja
y le confirman dicha promesa respecto a los higos, aunque lo hizo nada más, aunque confirmaron nada más respecto a los higos y no mencionó nada respecto a las uvas, al confirmar parte de la promesa queda confirmada toda la promesa. ¿Sí? O sea, aunque nada más confirmó, la mujer hizo una promesa que no va a tener provecho de higos y uvas, y vinieron y le confirmaron, estamos hablando de confirmación ahorita, solo respecto a los higos, al confirmar parte de la promesa queda confirmada toda la promesa. Sin embargo, si revocaron la promesa respecto a higos, no queda revocada la promesa respecto a uvas. O sea, respecto a confirmación, si confirmaste parte, queda todo confirmado. Y respecto a revocación, cuando una persona revoca, cuando el hombre le revoca a la mujer parte, o sea, nada más para los higos, queda revocado únicamente para los higos y no queda revocado también para las uvas. Eso es cuando la mujer hace una promesa e incluye en una misma promesa a los higos y a las uvas. Sin embargo, si la mujer hace una promesa y dice Kunam te'ena she'anito emet, va'anava she'anito emet, si la mujer dice hago una promesa de que no voy a probar higo y vuelve y dice y no voy a probar uva, o sea, menciona no voy a probar dos veces, de tal manera que hace como dos promesas, eso ya es denominado como dos promesas diferentes, y en este caso si confirma una, pues queda confirmada nada más una, y si revoca una, queda revocada nada más una. Y explico un poco más. A diferencia del primer caso, el primer caso es cuando la mujer dijo, no voy a probar, no voy a tener provecho una sola vez para los dos. O sea, dice, higos y uvas no voy a tener provecho de ellos. Aquí dice, no voy a tener provecho de uvas, uno, y dos, no voy a tener provecho, y vuelvo a repetir, no voy a tener provecho de higos. Aquí ya son dos promesas diferentes en este segundo caso de la Mishnah. Dice la Gemara, Mani matnitin, Rabbi Ishmael de Tania, Ishaye kimenu ve Ishaye ferenu. Ambra, Kunam, Te'enim, Va'anavim, Elu Shanito Emet, Kiem la Te'enim, Kulo Kayam. Efer la Te'enim, Eno Mufarat Shefer Flanavim, Dibre Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Hareu Omer, Ishaye Kimenu, Ve Ishaye Ferenu. Maye Kimenu Mimenu, Afye Ferenu Mimenu. Dice la Gemara lo siguiente. El autor, el Taná de nuestra Mishnah, es la opinión de Rabbi Ishmael. ¿Por qué? Porque en verdad hay una discusión en la Baraita. Vamos a ver la discusión. La Baraita dice lo siguiente, está escrito en el versículo, Ishaye kimenu ve Ishaye ferenu. El hombre puede confirmar la promesa a la mujer o el hombre puede ¿qué? Revocar. Ahorita en Yekimenu podría haber dicho el versículo Isha Yekayem. ¿Por qué Yekimenu? Esa mem cae en la mitad, Yekimenu, el menú cae en la mitad, para enseñarte Yakim mi menú. Y aquí mi menú significa confirmar parte de él. De aquí aprendemos, dice Rabbi Ishmael, que si una mujer realiza una promesa y dice, hago una promesa que no voy a tener provecho de higos y uvas, puede venir, un segundito, ¿sí? Sí, puede venir, y también si viene y confirma parte de él, Kiyem la Teni, por ejemplo, confirma nada más la promesa respecto a los higos, todo queda ¿qué? Todo queda confirmado, porque está escrito que y aquí mi menú, que queda confirmado inclusive si confirma parte de él, y aquí mi menú, confirma parte de él, también te queda todo confirmado. Sin embargo, eso es nada más la confirmación, que está escrito Yekimenu, y aquí mi menú. Pero respecto a Yeferenu, que no está escrito menú, no está escrito la mema ahí, sino Yeferenu, en ese caso, dice Rabbi Ishmael, nos enseña que únicamente lo que revocaste sirve, y si revocaste parte, nada más esa parte queda revocada. Si revocaste nada más para los higos, nada más los higos quedan revocados y no queda revocado lo demás. ¿Sí? Así aprende Rabbi Ishmael de este versículo. Ishaye kimenu ve Ishaye ferenu. Yekimenu es Yakim mi menú. También si confirmas parte queda todo confirmado, pero en Yeferenu no está escrito el menú para decirte Yeferenu mi menú. Y decimos que tienes que confirmar, que tienes que revocar todo para que quede todo revocado. Pero si revocas nada más parte, pues nada más esa parte queda revocada. Así opina Rabbi Ishmael, o sea, exactamente como nuestra Mishnah. Que para confirmar, si confirmas parte queda todo confirmado. Pero para revocar, tienes que revocar todo para que quede todo revocado. Sin embargo, Rabbi Akiva viene y discute y dice, no señor, está escrito en el mismo versículo que mencionamos, Ishaye kimenu ve Ishaye ferenu. Y de la misma manera que en Yekimenu es Yakimimenu, que inclusive parte de él queda confirmado todo, también si confirmas parte queda todo confirmado, también en Yeferenu, también en revocación, cuando revocas parte queda todo revocado, porque comparamos uno con otro, porque está escrito uno al lado del otro, Ishaye kimenu ve Ishaye ferenu, comparamos de la misma manera que Yekimenu, parte de la confirmación parcial queda completamente confirmado, también en Yeferenu, parte de la revocación, también revocación parcial también queda todo revocado. O sea, Rabbi Akiva dice que comparamos, aunque esto lo aprendemos nada más de Yekimenu, pero ya que también el Yeferenu, también la revocación está aquí al lado, comparamos uno con el otro. Y la Gemara explica un poco más. Rabbi Ishmael Miketiv Yefer Mimenu, Rabbi Akiva
Makish fará la cama, ma cama mimenu, afa fará mimenu. La Gemara explica, aunque ya lo explicamos, Rabbi Ishmael. ¿Qué va a hacer Rabbi Ishmael? Rabbi Ishmael que dice sí, Rabbi Ishmael dice, ¿qué vamos a hacer con el argumento de Rabbi Akiva? O sea, no de Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael, ¿qué va a hacer? Rabbi Ishmael dice que ya que si queda un poco revocado, ¿sí? O sea, que respecto a la revocación, dice Rabbi Ishmael, que si revocó parte, sirve para, nada más para esa parte, y no sirve para todo. Dice, pero no está escrito Yafer Mimenu, ¿sí? Dice la Gemara, Rabbi Akiva va a responder, o sea, Rabbi Ishmael va a responder en contra el Ekesh de Rabbi Akiva, que al fin y al cabo, respecto a revocación, no está escrito Yefere, está escrito Yeferenu, no está escrito con la meme, entonces no puede ser que parcial de revocación va a ser revocación para todo. Así Rabbi Ishmael le va a responder a Rabbi Akiva y por eso no se puede hacer el Ekesh. Y Rabbi Akiva le va a responder al argumento de Rabbi Ishmael de que aunque no está escrito Yeferemu con la meme para decir Yefer Mimenu, pero aún así podemos hacer el Ekesh como explicamos antes y comparamos Hafará con Hakama. Muy bien, como explicamos antes. Esas son las dos opiniones. Dice la Gemara en la tercera opinión. Amar Rabbi Chiya bar Abba, Amar Rabbi Yohanan, Zo divrei Rabbi Ishmael, ve Rabbi Akiva. Aval Jajamim omerim, Makish Hakama le Afara. Ma Afara ma she'efer efer, af Hakama ma she'kiem kiem. Dice Rabbi Chiya bar Abba en nombre de Rabbi Yohanan, todo lo que decimos en nuestra Mishnah, que respecto a una confirmación de promesa parcial, al confirmar parcial automáticamente queda confirmada toda, que esto es según las dos opiniones. Rabbi Akiva está de acuerdo con eso y Rabbi Ishmael también está de acuerdo con eso. La única discusión entre ellos es respecto a la revocación, pero respecto a la confirmación ambos están de acuerdo que al confirmar parcial queda confirmado todo. Eso es únicamente la opinión de Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva, pero Jajamim opinan que comparamos confirmación con revocación, y de la misma manera que en revocación decimos que cuando revocó parcial únicamente esa parte queda revocada y no todo, también en confirmación parcial lo único que queda confirmado que es la parte que confirmaste y la otra parte no queda confirmado. O sea que tenemos tres opiniones. Repito las tres opiniones. Primera opinión es de Rabbi Ishmael, que decimos que confirmación parcial confirma toda la promesa, pero revocación parcial, nada más lo parcial, nada más esa parte y no lo demás. Rabbi Akiva dice no, de la misma manera que en confirmación parcial confirma toda la promesa, también revocación parcial revoca toda la promesa. Y la última opinión es la de Jajamim, que dice que de la misma manera que revocación parcial no revoca toda la promesa, sino nada más esa parte, también en confirmación parcial nada más confirma esa parte de la promesa y no toda la promesa. Y obviamente nuestra Mishnah es la opinión de Rabbi Ishmael. Sigue diciendo la Gemara, Amra kunam te'ena, Amar Rabba Matritin Rabbi Shimon hide, Amar Achi Omar Shevua lekol ehad ve'ehad. Nosotros mencionamos en la Mishnah, en la última parte de la Mishnah, que cuando la mujer hace una promesa y dice, hago una promesa, no dice hago una promesa de que no va a tener provecho de higo y uva, sino dice hago una promesa que no voy a tener provecho de higo, y especifica nuevamente y no voy a tener provecho de uva, o sea, lo separa. En este caso ya son dos promesas diferentes, ¿sí? Vemos en nuestra Mishnah que aunque la mujer mencionó dos cosas, uvas e higos, si lo mencionó en la misma oración, queda una promesa. O sea, si mencionó no va a tener provecho sobre los dos de una vez, es una sola promesa, aunque mencionó dos cosas separadas. Y solo si lo mencionó dos veces, dijo no voy a tener provecho de uva, y volvió a repetir no voy a tener provecho de higo, ahí es cuando es denominado como dos promesas. Dice la Gemara, ¿quién es el autor de esta parte de nuestra Mishnah? Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon dice que para que sean dos promesas, dos juramentos separados, tiene que decir dos veces el lenguaje de Shevuah. Si dice una sola lenguaje Shevuah, que no voy a hacer esto y esto, es una sola Shevuah. Para que sean dos Shevuah, para que sean dos juramentos, tiene que especificar Shevuah dos veces. Igualmente aquí, respecto a promesas, para que sean dos promesas, vemos en la Mishnah, tiene que ella especificar dos veces, hago una promesa de que no voy a tener provecho de higo y no voy a tener provecho de uva. Para que sean dos promesas, tiene que especificar dos veces ese lenguaje. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.